Profesora, maestra Ana María, me alegra muchísimo saludarla. Un gusto, Jairo, encantada de conocerte. Lo mismo digo y por supuesto es muy placentero para nosotros tenerla hoy aquí y albergamos por supuesto la esperanza, pero también la seguridad, a pesar de eso, de que nuestros estudiantes van a sacar provecho en estos próximos minutos acerca de las apreciaciones que usted pueda compartir con nosotros acerca de ese mundo fascinante, maravilloso, que es el de la literatura, el de las letras, ese gusto por la escritura y sobre todo por mostrarles a ellos esos mundos fascinantes, que son este mismo mundo, pero son mundos interpretados, por supuesto, por una pluma. Sí, se puede expresar de esa manera. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. Y claro, también es un grato placer estar aquí Bueno, alternando con esta intervención. no, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Yo estoy muy contenta de que me hayan invitado. Y bueno, y así tengo la posibilidad de estar, aunque sea en forma virtual, en la Universidad de La Sabana. Sí. Yo sé que sí. Estuve, por supuesto, leyendo algunos de esos bellísimos microrrelatos y resulta muy difícil decidirse por cuál de ellos lo impresiona a uno más o le resulta más bello, ¿eh? Es sobre todo esa fascinación que me da el poder de concisión, ¿eh? Tan, tan absoluto, tan contundente, tan cerradito, y claro, esos finales que impresionan en los microrrelatos que dejan sacudiendo la conciencia y el corazón también. Bueno, Me siento un poco rara y no te contesto como debería porque mi imagen tiene un poco de delay. Está un poquito demorada la imagen, entonces me resulta raro verme a mí misma haciendo los gestos un poco más tarde de lo que debería. Creo que a todos nos sucede lo mismo, ¿no? Ya, bueno. Y es un No, poquito... a vos te veo perfectamente bien. Te Ah, veo perfectamente bien. Pero y también Angélica, las veo en tiempo real. A mí me veo demorada y eso me resulta raro. Bueno, pero no, vamos para adelante. Ya sí, encontré otra pantallita donde estoy más, mejor con ese tema. Listo. ajá, más nitidez, sí. Bueno, sí. queridos estudiantes, gracias por aceptar esta gran invitación con dos maestros para mí, la gran Ana María Shua y el gran maestro Jairo Valderrama. Comenzamos así este camino de letras. Bienvenidos a los dos y espero que disfruten esta maravillosa jornada de literatura, de amor por la escritura y amor por este camino de letras. Bienvenidos. Muchísimas gracias, profesora Angélica. Y bueno, hace un momento hablaba con la maestra Ana María Shua, quien muy gentilmente aceptó la invitación de participar en este encuentro que formalmente nos permite inaugurar este club de lectores y escritores que hemos llamado Camino de Letras, ¿no? Creo que ese es un nombre bello, camino que es sinónimo de sendero, de tránsito, de ruta. Y estoy seguro de que la maestra Ana María sabrá entender muy bien esto, porque por supuesto su vastísima experiencia en el campo de las letras, de la literatura, bien sabrá que es un sendero inacabable, infinito, y que siempre a medida que se avanza se van encontrando nuevas experiencias, nuevas versiones de este mundo que se plasman en las letras. Para quienes están en este momento en comunicación con nosotros, quiero contarles que
Ana María Shua es una escritora argentina muy reconocida, muy afamada, y sobre todo quien se ha destacado por los llamados microrrelatos, ¿no? Esas pequeñitas historias en cuanto a su extensión, pero muy profundas y elevadas en los mensajes que intenta transmitir. Ana María Shua también es autora de varias novelas como Soy paciente, una de las más reconocidas, El libro de los recuerdos, y hay otros compendios de cuentos también, Los días de pesca, Los amores de Laurita, La sueñera, que es el compendio de los microrrelatos más bellos, La sueñera, Casa de geishas, Botánica del caos, Temporada de fantasmas, Cazadores de letras, Fenómenos de circo, La guerra, y un libro también fascinante de ensayos titulado Libros prohibidos, que fue publicado más o menos hacia el año 2005. Hoy, en esta oportunidad, pues el Departamento de Periodismo, la Facultad de Comunicación y la Universidad de La Sabana en pleno no se cansa de agradecer la presencia de Ana María Shua hoy aquí. Y sobre todo la felicidad que nos embarga de saber que las personas inquietas por este mundo de las letras, de la literatura, de la escritura, están presentes para aprender de una persona que indudablemente nos permitirá descubrir esa fascinación. Por eso, de entrada, quiero decirles a todos los presentes, a todas las personas que me están viendo y escuchando en este momento, que ese camino de las letras y de la literatura, como desde muy niño yo también empecé a percibirlo, es una manera diferente, pero también de una manera diferente de entender el mundo, de apreciarlo, de interpretarlo y sobre todo de descubrir ahí en las letras y en la literatura las claves de la existencia. Antes de iniciar de manera formal con Ana María Shua, los invito a ver un pequeño video donde Juan Camilo Donoso, uno de nuestros estudiantes, quien fue quien creó este nombre de Camino de Letras, y él nos va a dirigir unas pocas palabras a manera de introducción en este encuentro. Entonces los dejo por ahora con Juan Camilo y volvemos, por supuesto, en un instante con la maestra Ana María Shua. ¿Por qué Camino de Letras? Nosotros como estudiantes de la Universidad de La Sabana sabemos que el lenguaje está en constante cambio. Lo vivimos en Escritura 1, donde aprendimos el uso de las tildes, de las comas, de las diferentes reglas que pueden salir en un año o en 2 años según la RAE. Y tenemos que saber que el lenguaje, como está en constante cambio, nosotros como profesionales debemos adaptarnos a ello. En Escritura 2 nos enseñan la manera en cómo escribir, de cómo expresarnos, si vamos a hablar de un microrrelato, si vamos a hablar en una crónica, si vamos a hablar en una nota periodística, abarcar y usar todo el lenguaje que nos brinda el español. Hay cerca de 100.000 palabras, de las cuales solo utilizamos 25.000. Estos son los retos que cada día más iremos escalando, iremos caminando sobre las nuevas palabras que vayamos conociendo, sobre estas diferentes formas de expresarnos que puede que a veces nos cuesten, puede que a veces nos acostumbremos mucho al lenguaje antiguo, pero estamos en el siglo XXI, estamos en el proceso de constante cambio y nosotros como futuros profesionales tenemos que dar y brindar a todas las personas un lenguaje coherente, nuevo y apto para que nos entiendan en cualquier lugar del mundo. Profe Valderrama, ¿tienes el micrófono apagado? Acabamos de escuchar entonces aquí la intervención de Juan Camilo Donoso, uno de nuestros estudiantes, un aspirante a convertirse en un gran escritor el día de mañana. Maestra Ana María, de entrada quiero preguntarle
Y sobre todo para las personas neófitas en este asunto de las letras y de la literatura, en este mundo globalizado, acelerado, quizás sometido a las exigencias de la economía y del mercado, muchas personas se preguntan, ¿para qué sirve la literatura? ¿Para qué sirve contar historias de personajes que no han existido, de lugares que no están, de situaciones que en términos generales percibimos como irreales? ¿Para qué sirve? La literatura no sirve para nada en términos prácticos, pero en términos prácticos seguiríamos siendo animales, ¿verdad? En términos prácticos todo lo que necesitamos es comer, dormir, reproducirnos y eso es todo. Pero somos seres humanos y entonces necesitamos algo más. Necesitamos que nos cuenten historias. No nos basta con ir a cazar un mamut. Necesitamos poder volver a nuestra tribu y contar cómo lo cazamos y cómo lo perseguimos y las lanzas que le clavamos y lo valientes que fuimos, aunque en realidad hayamos sido el que se escondió detrás de la roca. Sí. Y hay algo más, y algo muy importante para nosotros, para los seres humanos, así como son. Los seres humanos necesitamos encontrar un sentido y una dirección a las cosas de este mundo. El mundo es confuso, es caótico. La realidad no tiene ningún sentido, la realidad es caos. Y lo que hace la literatura es darle significado, construir historias donde en realidad no las hay, porque en la realidad las historias no terminan, no tienen fin, se mezclan, se confunden, no van en ninguna dirección precisa. Pero nosotros necesitamos darle un ordenamiento a ese caos y esa confusión. Y ahí está la literatura para ayudarnos, para darle un sentido a esa realidad caótica. Sí. Y supongo que ese sentido lo ha percibido el hombre aún en su condición más primitiva, ¿no? Según las muestras que tenemos de la prehistoria, sabemos que ya el hombre primitivo, que a su manera también fue un artista anónimo, el hombre primitivo que nunca conocimos y que quiso fijar su entorno en las paredes interiores de una caverna, el que dibujó por primera vez ese mamut o ese perfil de cazador, quería atrapar la realidad, quería de alguna manera eternizarla, ¿cierto? Hacerla perenne para, no sé, los hombres que lo acompañaban y quizá los seres humanos que vendríamos después. Hay un misterio extraño allí. Entonces, el hombre siempre ha sentido esa necesidad de comunicar. ¿Es así? Sí, absolutamente, sin duda, y además tenemos esa necesidad tremenda de atrapar el instante, porque bueno, el ser humano es el único ser viviente que tiene conciencia de la muerte, es el único ser viviente que sabe que va a morir y sin embargo sigue adelante con esa carga tremenda. Y también en eso la literatura de alguna manera nos ayuda. Bueno, la cruda realidad es que ninguna historia humana termina bien. Pero en los libros sí, en los libros hay historias que pueden terminar bien, ¿no? No todo termina con la muerte. Y por supuesto que ese artista primitivo que tenía que lidiar con el tiempo pensó lo mismo que pensamos todos, ¿no? Pensó en la manera de eternizarse, pensó en la manera de transmitir, porque transmitir es una manera de volverse eternos.
Y claro que sí, todo el arte, no solo la literatura, sino todas las formas de arte cumplen con esa función loca y en cierto modo vana, ¿no? De ese intento de atrapar el instante y volverlo eterno. Con la literatura se logra entonces romper esa noción del tiempo lineal que siempre hemos concebido, o la mayoría de los hombres hemos concebido. A mí particularmente me resulta fascinante volver a Cervantes, volver a Shakespeare, o bueno, mucho más atrás, a Homero, y saber que nos podemos meter en los terrenos de la guerra de Troya. Y yo siento a veces que camino detrás de Sancho y de Don Quijote, viendo a Rocinante y al borrico allí. Después de tantos años, el tiempo se ha roto, esa concepción. Ellos siguen vigentes y desde ese punto de vista, por ello también se les considera a los grandes escritores, a los grandes maestros de las letras, inmortales desde ese punto de vista. ¿Cómo lo entiendes, Ana María? Bueno, ojalá fuéramos realmente inmortales. Pero disculpas por eso de colarme entre los grandes de las letras, pero no me corresponde. Pero sí, claro, por eso se los considera inmortales a Shakespeare, a Cervantes, a Homero y a un puñado de genios absolutos que nos mostraron todos los caminos posibles. No es que los recorrieran, cada uno recorrió su camino, pero de alguna manera nos abrieron puertas a otros caminos posibles, ¿no? A los que cada uno de nosotros, dentro de su modesta percepción, dentro de su modesto caminito, puede tomar, ¿no? Los clásicos son estos personajes que nos abren puertas, por las que, bueno, los que venimos detrás, de alguna manera podemos pasar y podemos ingresar. Hay que acudir a estos gigantes, hay que leer sus obras necesariamente para convertirse por lo menos en un escritor medianamente aceptable, con cierta calidad. Bueno, eso es un clásico, ¿verdad? Un clásico es una... Primero, bueno, admitamos que nadie va a leer todos los clásicos, ¿no? Cuando hay escritores, grandes escritores, que les dicen, bueno, ¿qué está leyendo ahora? Y dicen, estoy releyendo los clásicos. Escritores de cierta edad, ¿no? Más me quisiera yo poder estar releyendo los clásicos, porque eso querría decir que los he leído todos, ni remotamente. Yo sigo leyendo de vez en cuando algún autor clásico. ¿Y qué son los clásicos? Son esos autores que sientan las bases de lo que es la literatura. Son esos autores que los otros autores recomiendan, que son libros de los que otros libros hablan. ¿Por qué yo tuve ganas de saber lo que escribía Shakespeare o de leer a Cervantes o de enterarme lo que decía la Odisea? Porque en otros libros que yo leía, libros mucho más sencillos, quizás hasta infantiles, ¿no? Yo era muy lectora desde chiquita, aparecían esos libros mencionados, aparecían esas historias. Y bueno, y eso me despertaba una gran curiosidad. Y esos son los clásicos, ¿no? Son libros que otros libros recomiendan. Son libros que muchos otros libros recomiendan. Son libros de los que salen los libros, porque la literatura sale de la literatura. Cuando a mí me preguntan de dónde vienen mis ideas, de dónde saco las ideas, cómo me imagino las cosas que escribo, yo les digo, bueno, hay dos grandes vertientes. Una vertiente es la experiencia en el sentido más vasto, o sea, la realidad, todo lo que a uno no necesariamente le pasó, sino que, bueno, le pasó, le contaron, se enteró, leyó en el diario, etcétera, etcétera. La realidad. Pero la otra vertiente tan importante como esa es la lectura.
porque muchas veces el primer impulso para escribir, cuando uno dice voy a escribir un cuento, por ejemplo, ya está recibiendo la influencia de otros autores, porque es alguien que dice voy a escribir un cuento, tiene una idea de lo que es un cuento, conoce el género, sabe lo que es un cuento y quiere escribir eso que ya conoce, eso que seguramente ya leyó o le contaron, y entonces está ya entrando en un camino que muchos otros y muy grandes han transitado. Así que bueno, sí, pero es algo que yo suelo repetir y si uno encuentra a alguien que quiere escribir y hay que aconsejarle que lea mucho o hay que aconsejarle que lea los clásicos, es que no va a ser escritor, porque el que va a ser escritor no necesita que le aconsejen que lea mucho, ya es un fanático y apasionadísimo lector y ya tiene curiosidad por conocer a los clásicos, por lo menos algunos. Me alegra muchísimo escuchar eso, porque, por supuesto, con otras palabras y en muchas oportunidades, durante cerca de 27 años les he repetido a mis estudiantes esa idea. Y bueno, me alegra que sea una reconocida escritora, una experta en estos asuntos de la literatura, quien lo diga, porque eso me permite reafirmar que voy por terreno firme. Entonces, Ana María, necesariamente, y permítanme usar esta analogía, la lectura es hermanita de la escritura. Es más, son hermanitas siamesas. Sí, la lectura no son hermanitas, la lectura es la mamá. Mucho mejor. La lectura es la mamá de la escritura. Sin lectura, nada, la escritura no tiene ninguna posibilidad de nacer. No sé cómo habrá sido la historia del primero que escribió algo. Sí. Pero sin duda, sí, sin duda, primero es la lectura. Y el que va a escribir descubre en la palabra algo absolutamente irreemplazable, algo que ni siquiera las imágenes le pueden dar. Y yo no soy de esa gente que piensa que hay que competir con las imágenes audiovisuales desde la literatura y desde la lectura, de ninguna manera. Yo creo que todo el mundo audiovisual es maravilloso y tenemos que disfrutarlo. Y se puede leer también. Todo, hoy tenemos todo, todas las posibilidades están a mano. Claro. Sí. Desde muy niños, sé que muchos de nosotros hemos tenido la experiencia en los primeros años de escuela, de colegio. Nos da por escribir historias y es muy probable que ninguna de estas sea original. Por lo regular es la reproducción del cuentito infantil que nos acabó de leer mamá o papá. Llegados a la adolescencia, a lo mejor nos creemos un Pablo Neruda y por primera vez logramos rimar dolor con amor y entonces suponemos que hemos compuesto el mejor de los versos. Pero creo que ese es un primer paso y quizás sea una manera de probar que la creación literaria en últimas no es absolutamente original. ¿Cómo entiendes ese proceso, Ana María? No, claro que no es original, nunca es original. La literatura es un juego de influencias, es la mirada siempre original de una persona, porque cada uno de nosotros tiene su mirada única y absolutamente intransferible, combinada con todas las influencias literarias que esa persona pueda haber tenido. La literatura sale de la literatura y muchas veces lo que nos da ganas de escribir no es tanto algo que nos pasó, que nos sucedió en la realidad, sino algo que leímos. Decimos, uy, me encantaría contar un cuento como este. Y maestra Valderrama, usted misma acaba de decirlo, ¿verdad? Cuando uno empieza a escribir esos primeros cuentitos, son muy parecidos, son más parecidos a los cuentitos que nos cuentan nuestros padres
que a hechos que hemos estado viviendo en la realidad. Después hay que librarse de alguna manera de eso, después hay que tratar de librarse de las influencias para encontrar el propio camino, pero hay que conocerlas, hay que conocer la tradición para no repetirla justamente, porque si uno quiere saltar por encima de las convenciones literarias, las tiene que conocer, tiene que saber cuáles son, porque si no las conoce, las repite, porque la tradición y las convenciones están flotando en el aire, entran en nosotros, son parte de nuestra vida, son nuestra manera natural de estar en el mundo, y no solo nosotros, todos los seres humanos. Cuando un chiquito dibuja por primera vez una casita, de esa casita tradicional con el techito a 2 aguas rojo, con el humito que sale de la chimenea, y dice, esto es una casa, el chico ha dejado de mirar, ha dejado de ver, y está entrando en las convenciones de su cultura. Está dibujando una casa, no como es su casa, está dibujando una casa como su cultura considera que una casa debe ser. Entonces, uno entra naturalmente en todas esas convenciones y son necesarias y están allí, y bueno, y también la influencia de otros textos literarios están allí, son necesarios, nos pesan. Y después hay otro movimiento en el que uno tiene que decir, bueno, está bien, este dibujo es el dibujo de una casita, pero mi casa, ¿cómo es? ¿Dónde es la casa? ¿Cómo es la casa donde yo vivo? ¿Tiene un techito rojo a 2 aguas? ¿Cómo es el techo? ¿Cómo son las paredes? ¿Qué pasa dentro de esa casa que no pasa en ningún otro lado? Y entonces, así es como poco a poco uno va descubriendo la literatura, ¿verdad? Apropiándose de las convenciones culturales y también rebelándose contra ellas, ¿no? Y ese doble juego está todo el tiempo presente y bueno, y de eso se alimenta lo que hacemos, lo que escribimos. A veces a uno le sucede, a mí, bueno, estoy hablando por mí, pero imagino, no sé por qué imagino que a todas las personas les sucede, que llegan a su cabeza bellas historias, o bueno, aquella que uno considera una bella historia, una bonita historia para compartir. Y uno se pregunta, ¿por qué a los reconocidos, a los grandes escritores, les resulta aparentemente tan facilito poner la historia en letras ahí, componerla? Y uno va a intentarlo y no le salen las palabras, no las adecuadas, y cuando uno intenta describir la casita o el humo que sale de la chimenea, uno no percibe el olor del humo. Cuando lee al gran escritor, uno ya siente que está en medio de la humareda y uno siente la textura del ladrillo de la chimenea al leer, y empieza uno a descubrir una fascinación porque todos los sentidos se van combinando solamente con la percepción visual. Lo que estoy leyendo lo está percibiendo también mi tacto y mi oído y mi olfato y mi gusto. ¿Cómo hacemos para tomar esas historias que vienen a nuestra cabeza y las ponemos de manera fiel en palabras escritas? Vaya uno a saber. Eso es lo que tratamos de hacer. Pero bueno, hay varios elementos aquí en lo que dijo que lo hacen muy interesante, porque estamos hablando de la verosimilitud, y la verosimilitud es una de las posibilidades de la literatura, ¿no? Es cierto que hay escritores, bueno, a mí me gustan todos los escritores, ¿no? Me gustan los que juegan al juego de la verosimilitud y los que lo rompen. Entonces, los que juegan a ese juego, al de hacernos creer que estamos ahí, que estamos viviendo eso, bueno, son extraordinarios, ¿no? Yo tengo ese recuerdo del primer libro que leí en mi vida, que fue Azabache, Black Beauty, la historia de un caballo, y yo no lo podía creer, yo era ese caballo.
los latigazos que le daban al pobre caballito negro era como si me los dieran a mí. Cuando el caballo tenía hambre, yo sufría porque no tenía bastante avena. Era una cosa tremenda y maravillosa, ¿no? Estaba ahí percibiéndolo todo así, con esa misma sensación de verosimilitud. Pero después descubrí que existen también otros tipos de literatura, en que el autor no trata de hacernos creer nada, y no necesariamente nos mete de lleno de esa manera en la historia, sino que lo que busca es quizás producirnos algún tipo de deslumbramiento intelectual, como pasa, por ejemplo, con muchos libros de Borges, ¿no? Muchas historias de Borges, en el que ya no es las sensaciones físicas de lo que relata, sino ese inmenso placer del juego que hace con la palabra y las historias, los recovecos filosóficos, ¿no? Que tienen sus cuentos y sus historias. Así que bueno, nada, son inmensas, infinitas las posibilidades de la literatura. Lo que se puede hacer con la palabra es increíble, ¿no? Son 22 signos en español, los 22 signos del alfabeto, donde caben todos los universos posibles. Maestros, tenemos aquí una pregunta del público, justamente el profe Juan José Ramírez, que también es uno de los profes de escritura. Y chicos, pueden preguntar. Ana María, yo siempre he dicho que los que empezamos a escribir, empezamos muy jóvenes, y Ana María también tiene muchas aventuras. Yo escuché alguna vez una tuya que alcanzaste a estar en el mundo del periodismo, en una de las charlas que me encantó. Luego, si la pudieras compartir, que me encanta. Entonces Claro. le voy a dar el paso al profesor Juan José. El profesor Juan José está en el aula con sus estudiantes. En el aula. Sí. Ahí está. Muy buenos días. La saludamos desde una de las aulas de la Universidad de La Sabana. En este momento estamos durante la clase escuchando muy atentamente sus conceptos sobre literatura, que son tan valiosos porque son el material nuestro, el insumo cotidiano de nuestra asignatura. Justamente, estamos encantados escuchándola. Ana María, quisiéramos preguntarle aquí desde el salón, ¿qué fue lo que la motivó a usted a convertirse en escritora? ¿Cuál fue ese detonante que ocurrió en algún momento de su vida que la llevó a decidir, tengo que ser escritora, es la razón de ser de mi vida? Bueno, es que no hubo un detonante en particular, fue algo que fue sucediendo naturalmente. O sea, para empezar, yo era muy fanática y apasionada lectora y leía todo lo que me caía en las manos. Eso fue lo primero. Era muy chiquita y de pronto, debía tener 8, 9, 10 años, empecé a escribir poesía. Empecé a escribir poesía quizás porque, perdón, ¿me están escuchando? Sí, te estamos escuchando. Sí, perfecto, muy bien. perfecto. No, porque pasó algo acá en la pantalla, pasó algo raro en la pantalla. Sí, a los 8 años escribí mi primer versito en la escuela, tuve mi primer gran éxito literario, un versito para el Día de la Madre, que fue aplaudidísimo y me lo hicieron recitar en la fiesta del Día de la Madre. Y bueno, y después sí, seguí escribiendo poesía durante toda la escuela primaria. Y por supuesto, ya quería ser escritora, pero al mismo tiempo me parecía algo muy lejano, muy imposible, algo a lo que nunca iba a llegar, porque yo estaba convencida de que para ser escritora hay que ser genial o nada. Entonces, que uno puede ser, qué sé yo, un médico como tantos, o puede ser un abogado cualquiera, pero si uno es escritor tiene que ser un genio absoluto,
o dedicarse a otra cosa. Y entonces, bueno, eso de ser un genio absoluto parecía algo tan lejano, tan imposible, que me desalentaba. Y con el tiempo me fui dando cuenta de que no era tan así, que en realidad muchos escritores que yo había leído de chica, que me habían gustado tanto, que me resultaban sus libros tan apasionantes y admirables, y que me habían llevado por el camino de la literatura, quizás no eran tan geniales, maravillosos y extraordinarios. Y entonces, y sin embargo, digamos, habían cumplido con su función y me habían dado muchísima alegría y emoción. Entonces dije, bueno, quizás no hace falta ser absolutamente genial, quizás uno puede ser también un escritor mediocre. Y eso me produjo un alivio enorme. Y dije, bueno, entonces sí voy a poder ser escritora, porque, bueno, uno puede ser el escritor que pueda y no pasa nada, no hay ningún mal en ser un escritor más o menos. Así que bueno, un poco ese fue mi camino, que no fue que un día me desperté y me miré al espejo y dije, voy a ser escritora, sino se fue dando, porque me salía bien. Ana, y precisamente como aquí están todos estos muchachos de universidad que están escribiendo, como viste, nuestro club de escritores tiene ya microrrelatos y nuestra también parte de este club es Geraldine, quien digamos ya recibimos 3 microrrelatos que no hace parte del club de escritura, pero la gente ya empezó a escribir. Yo quisiera que le contaras esa maravillosa anécdota de esa charla que tuviste cuando arrancaste el comienzo, cuando tenías 20, empezaste a escribir y te fuiste al periodismo y bueno, te dijeron que escribieras cuentos, que es muy bella esa anécdota. Claro, sí. Bueno, a mí me pasaba esto. Yo escribí durante toda la época de la primaria, escribía poesía. Y después seguí escribiendo poesía en la adolescencia y de hecho publiqué mi primer libro de poemas cuando tenía 16 años. Gané un premiecito y con eso publiqué mi primer libro que se llamó El Sol y yo. Pero yo no podía escribir cuentos, no me salía, la narrativa no se me daba. Cuando lo escuché al profesor Jairo Valderrama hablar de que, bueno, que intentaba escribir esos cuentitos parecidos a los que les contaban sus padres, bueno, yo ni lo intentaba porque no sabía por dónde empezar. Lo que me salían a mí eran los poemas y me parecía que nunca iba a poder aprender a narrar. Y además, yo quería que mi primer cuento, y ya estoy hablando, ya era casi una adulta de 18, 19 años, y yo quería que mi primer cuento fuera, como mínimo, un gran aporte a la literatura universal. Y como buena lectora, bueno, escribía un párrafo, me daba cuenta que eso ya no era un gran aporte a la literatura universal, y ahí quedaba y no podía avanzar, y no sabía cómo contar, no sabía narrar. Por otro lado, bueno, yo estaba estudiando letras, pero a mí no me interesaba la crítica, tampoco quería ser profesora, y me di cuenta de algo que es algo que le doy como consejo hoy a cualquier persona joven que quiera dedicarse a escribir. Lo primero que tiene que hacer alguien que se quiere dedicar a la literatura es buscarse un trabajo, porque de la literatura, suponiendo que le vaya muy bien, de todas maneras no va a poder vivir por mucho tiempo. Entonces, bueno, siguiendo mi propio consejo, yo salí a buscar un trabajo. Y bueno, como lo que yo sabía hacer era escribir, escribía bien, se me ocurrió que podía ser periodista y empecé a conseguir contactos y me mandaron a las oficinas de los diarios. En los diarios, en esa época, en la Argentina, y me parece que más o menos en todo el mundo pasaba lo mismo, había muy pocas mujeres, no había prácticamente mujeres periodistas. Y todos me mandaban para el lado de las revistas femeninas. Y así fui a parar a una revista femenina que estaba muy de moda en esa época, una revista muy modesta que publicaba sobre todo fotonovelas, un género que hoy ya no existe.
pero que en esa época era popularísimo. Y al lado de las fotonovelas, a los costados de la página, venían unos cuentecillos románticos. Y entonces la directora de la revista, que era una persona muy inteligente y muy preparada, yo le había llevado un textito mío para que viera lo que escribía, y entonces ella lo leyó y me dijo, sí, no, vos escribís muy bien, me dijo, pero para escribir acá vas a tener que bajar mucho el nivel. Y bueno, la verdad es que no se trató de que tuviera, para mí lo importante del tema no fue el nivel, sino que esa posibilidad de escribir los cuentitos para una revista femenina me permitió vencer esa especie de parálisis en la que yo estaba, porque bueno, ya no se trataba de escribir, de hacer un gran aporte a la literatura universal, sino de escribir un cuentito romántico para una revista femenina. Eso era mucho más fácil y lo iba a poder hacer. Así que bueno, me puse a escribir y lo logré y avancé y escribí un cuentito y escribí 4 cuentitos y me los publicaron y fue maravilloso. Con el primero tuve un poco de problemas porque la protagonista se suicidaba y no podía. En esa época había mucha censura en esos cuentos en las revistas femeninas, así que no podía haber relaciones prematrimoniales, no podía haber, podía haber cuernos, pero los hombres, las mujeres no. Y entonces, bueno, simplemente pude escribir, se me destrabó la escritura. Son unos cuentitos que yo nunca publicaría en un libro mío hoy, porque no eran eso, eran cuentitos románticos de revista femenina, y en su género estaban muy bien. Pero a mí me sirvieron de una manera maravillosa para destrabarme, aprender cómo se narra, cómo contar, cómo usar el pretérito indefinido. Esto pasó, esto sucedió, esto fue así, etcétera, etcétera. Y bueno, y después de eso pude empezar a escribir mis propios cuentos. Bueno, tenemos 2 preguntas del público. Primero está Estefanía Mayorga, que es estudiante, y luego le damos la palabra al profesor Jerónimo García. Estefanía Mayorga pregunta, ¿qué recomendaciones debemos tener en cuenta para construir un buen texto? Bueno, un poco depende de qué texto, pero digamos, básicamente hay que tener autocrítica. Hay que ser un lector impiadoso de lo que uno mismo escribe y no enamorarse de todo lo que sale de la pluma. Hay que poder tomar distancia, a veces dejar reposar lo que uno ha escrito y volver a mirarlo al día siguiente. Y mirarlo así, con ojos críticos, con severidad, para poder darse cuenta de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Uno ve a veces textos escritos por gente que quieren ser escritores, pero no llegan. Y de pronto hay párrafos que están muy bien, que son excelentes, y otros que nada, que son un desastre, están muy mal. Y uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que esa persona que escribió esto, que está tan bien, después siga de esta otra manera y no se dé cuenta? Esa autocrítica es absolutamente esencial. Y después, bueno, cómo escribir un texto así en términos generales es un poco difícil de explicar, ¿no? Todo depende de qué texto y qué es lo que pretendamos con ese texto. No es lo mismo escribir una carta pidiendo una beca, por ejemplo, que tratar de escribir un microrrelato o ponerse a trabajar en una novela, ¿no? Cada género tiene sus propias características. Perfecto, ahora le damos la palabra al profesor Jerónimo García Riaño y posteriormente las preguntas que están en el chat. Bueno, Ana María, qué gusto que nos acompañe hoy, es un placer también escucharla, saber un poco de su experiencia, ese gran recorrido que pues usted ha tenido y que yo también de alguna manera he seguido desde hace mucho tiempo, así que qué gusto poder
conversar con usted en este momento. Usted decía algo ahora interesante, hablar con el profesor Valderrama frente a la tradición, ¿no? Y cómo si uno conoce la tradición de alguna manera puede transgredirla. Eso inclusive pasa con el lenguaje. Cuando uno conoce muy bien el lenguaje, pues la literatura da esa posibilidad de poder transgredirlo. Y en ese sentido, pues también uno toma decisiones frente a lo que se va a escribir o lo que uno quiere escribir. Sé que usted también ha desarrollado novelas, cuentos, pero hay una línea interesante en la que usted también, digamos, ha sido reconocida y es a través del microcuento. Yo quisiera preguntarle esa decisión de dónde surge. Digamos, claro, hay una pulsión interna seguramente por hacerlo, pero ¿qué otro tipo de decisiones, digamos, hacen parte o otros elementos hacen parte de esa decisión de convertir el microcuento como parte de su tal vez carrera, por decirlo así, de su escenario literario? Entonces quería como preguntarle eso un poco. Sí, cómo no. Claro que ahí sí hubo una circunstancia detonante, porque bueno, a mí el microcuento me gustaba mucho como lectora. Todos nuestros grandes maestros escribieron microrelatos. Borges, Cortázar, Silvino Campo, otros quizás menos conocidos internacionalmente, pero importantes para nosotros, como Marco de Nevis, Isidoro Bleinstein. Todos nuestros grandes maestros del cuento escribieron microrelatos. Y a mí los microrelatos me gustaban mucho, me gustaban siempre como lectora. Pero yo tenía 23 años cuando cayó en mis manos. Trabajaba en publicidad en esa época, ¿no? Porque como no conseguí nada en periodismo, terminé trabajando como redactora creativa en agencias de publicidad. Y bueno, y en esa época cayó en mis manos, porque en esa época no había carrera de publicidad en las universidades. Entonces, muchos poetas y muchos escritores estaban en las agencias de publicidad. Uno de ellos que trabajaba conmigo tuvo la oportunidad de irse a vivir al Ecuador y me legó una pila de revistas El Cuento. La revista El Cuento era una revista mexicana, una revista que tuvo una existencia muy larga en México, pero bueno, a mí me llegaron, qué sé yo, no sé, 7, 8 ejemplares, 10 ejemplares del Cuento. El Cuento publicaba solo cuentos de todas partes del mundo, cuentos de América Latina, y también tenía una sección dedicada a los microcuentos. Digamos, no era una sección física, ¿no? Los microcuentos aparecían repartidos por toda la revista, porque esa ventaja tienen además, ¿no? Que como son cortitos sirven para completar el espacio que queda en una hoja, ¿no? Donde terminaba un cuento largo, ahí metían 2 o 3 microrelatos. La revista El Cuento me permitió conocer a una cantidad de autores muy valiosos que estaban escribiendo en ese momento en toda América Latina. Yo conocía, bueno, por supuesto, a Borges y Bioy y Cortázar, pero bueno, ahí conocí a Federico, ¿cómo se llama? Jaramillo Levi, que escribía en Panamá, Álvaro Menéndez Leal, que escribía en Ecuador, creo, Brito García, que escribía en Venezuela. Había una cantidad de autores de toda América Latina que estaban publicando en la revista. Y estaba, bueno, estaba surgiendo un género con muchísima fuerza. Y la revista El Cuento se hacía cargo. Ahí leí por primera vez a otro autor que pesó mucho, que fue una influencia importante en mi literatura, que fue Henri Michaud, un autor belga que desarrolló su obra en Francia y escribió un libro maravilloso que se llama El viaje a la Gran Garabaña. La revista El Cuento tenía un concurso permanente de cuento brevísimo. Y en esa época no se los llamaban microrelatos ni minificciones como se los llama hoy en México, eran cuentos brevísimos. Y para participar en ese concurso empecé a escribir mis primeros microrelatos, los que están en La Sueñera. La Sueñera es mi primer libro de microrelatos.
Y los microrelatos en la soñera están en el orden en que los fui escribiendo. Así que bueno, ese fue el detonante, ese concurso. Para presentarme a ese concurso empecé a escribir microrelatos. ¿Qué pasó con el concurso y qué pasó con la revista? Bueno, no lo supe por muchísimos años. La revista estaba dirigida por un gran escritor mexicano, Edmundo Valadez, y tenía en su consejo asesor a personajes como Juan José Arreola. En ese momento estábamos en el año 75, cuando yo escribí estos primeros textos para presentarme al concurso, y en el año 76 empezó la dictadura en Argentina, 7 años de una dictadura terrible, donde entre otras cosas había una censura tremenda. Hay que acordarse que no había internet y las revistas extranjeras no entraban, así que, bueno, nunca más vi la revista El Cuento. No supe si alguno de los microrelatos que había enviado alguna vez habían sido publicados o no. Yo suponía que no. 30 años después me enteré que sí, que sí habían sido publicados, que a Edmundo Valadez le habían gustado mucho y que los había publicado. Y bueno, nada, tuve que viajar a México, conocer microrelatistas mexicanos para enterarme de que sí estaban mis microrelatos en la revista El Cuento. Pero bueno, ese fue el detonante y así fue como empecé. Y como mi primer libro le gustó a muchos lectores que para mí eran importantes, decidí seguir adelante con el género. Bueno, también nos pregunta Adrián Esteban Carmaño. ¿Qué opina de las películas, series, videojuegos y otros medios similares como fuente de inspiración a la hora de crear historias? Todo es fuente de inspiración a la hora de crear historias. No hay nada en este mundo que no sea fuente de inspiración. Y por supuesto también los efectos, las series y las películas y los juegos. Pero hay que acordarse que muchas veces las series y las películas y hasta los videojuegos están basados en obras literarias, o sea que las cosas muchas veces empiezan por la palabra. Así que cuidado, ¿no? Con tomar una idea de una serie y pensar en escribir algo sobre eso sin saber que en realidad ya está escrito y la serie lo tomó de la novela o del cuento. Constantemente, ¿no? Están los productores de series, van a la literatura en busca de nuevas ideas. También nos pregunta Simón Gómez, ¿cuáles son los elementos más importantes de un buen microrrelato? No sé, porque cada vez que uno hace una lista, aparece un genio y salta por encima del cerco y sin usar ninguno de esos elementos hace maravillas. Así que, no sé, lo más importante de un microrelato es que muerda. Si muerde, es que está bien, es que funciona. Y nos pregunta Felipe Rojas, ¿cómo se puede salir de una zona de confort en la prosa poética? Es una pregunta muy interesante. Buena. Es muy necesario abandonar nuestras zonas de confort. Hay que aprender a escribir a contrapelo de la facilidad. Si uno escribe prosa poética o cualquier otro género que uno escriba, digamos, uno se da cuenta qué es lo que le resulta más fácil. Por ejemplo, yo tenía una tendencia, mi tendencia natural es a la brevedad. Entonces, bueno, mi tendencia era escribir con oraciones muy cortas. Bueno, yo me puse a trabajar deliberadamente en escribir con oraciones muy largas para aprender, para saber, o sea, porque digamos lo que tenemos que hacer es aprender a controlar los elementos que usamos. No es que
después no vamos a escribir con oraciones cortas. No, quizás si eso es lo que nos sale naturalmente, bueno, quizás eso sea lo que finalmente tenemos que elegir. Pero hay que poder elegirlo, no escribir así porque es lo único que nos sale. Entonces, yo creo que hay dos movimientos que tenemos que hacer para salir de la zona de confort, en la prosa poética y en todo lo demás. Por un lado, trabajar a contrapelo de lo que nos resulta más fácil y más natural. Y por otro lado, eso que nos resulta fácil y natural, extremarlo y llevarlo hasta las últimas consecuencias, casi hasta el disparate. Y creo que esos dos movimientos sirven mucho. Quizás no nos den el texto maravilloso en que estábamos pensando, pero son un ejercicio excelente y nos van a servir para escribir otras cosas. Bueno, tenemos las dos últimas preguntas. La estudiante María Alejandra Pérez nos dice, ¿cuál considera usted que es el corazón del arte de contar historias? Y posteriormente le daré la palabra al profe Juan José. No sé cuál es el corazón del arte de contar historias. La verdad es que creo que, bueno, que ni siquiera puedo decir que lo principal es tener una buena historia. Lo principal no es tener una buena historia, lo principal es cómo se cuenta. Y el corazón de una buena historia creo que está en eso, en el manejo de la palabra y en el juego que uno es capaz de hacer con la palabra. Las historias, bueno, no hay nada nuevo bajo el sol. Ya no había nada nuevo bajo el sol en la época del Eclesiastés, que es de donde creo que viene la frase. En la época en que se escribió la Biblia ya no había nada nuevo bajo el sol, imagínense ahora. Bueno, está Internet, pero en cuanto a relaciones humanas, que es lo que hace el corazón de todas nuestras historias, las cosas no cambiaron tanto en los últimos milenios. De manera que ese es el corazón, cómo se cuenta, cómo contar una historia. Profe Juan José. Sí, Angélica, Ana María, una consulta que siempre se le hacemos a los escritores. ¿Cómo lidian con esa dicotomía entre la tendencia editorial, aquello que se vende, aquello que tiene muy buena recepción por parte del público, que normalmente es muy cuestionado en términos literarios por parte de los expertos, y la calidad literaria, aquello que de pronto no es muy bien recogido en librerías, pero es aquello que trasciende para la posteridad? ¿Cómo hace un escritor para lidiar entre esos dos mundos? Cada un escritor escribe lo que puede. No es que yo podría escribir extraordinarios bestsellers que se vendieran millones y millones de ejemplares. No podría, porque no es esa mi línea, no es eso lo que me sale. No son mis lecturas, uno escribe lo que lee también. Si yo pudiera escribir bestsellers exitosísimos, bueno, por supuesto que lo haría con un seudónimo. Escribiría bestseller para que se vendan como, a ver, alguno que me resulte particularmente abominable como lectora. Pero bueno, si yo pudiera lo haría, ganaría mucha plata y me dedicaría muy tranquila a escribir las otras cosas que a mí me interesan, pero la verdad es que no puedo. Así como los autores de esos bestsellers extraordinarios, tampoco quizás podrían escribir uno de mis libros de microrelatos, porque, bueno, cada uno tiene su línea, su forma de trabajo, sus lecturas y sus intereses. Entonces, yo creo que un autor no está nunca tironeado, como Tupac Amaru, entre la posibilidad de venta y el prestigio. Uno escribe lo que puede y le sale. Bueno, y antes de darle paso al profe Jairo para ir cerrando esta maravillosa sesión, yo quería preguntarte, Ana, esta Ana María de ahora, ¿qué le diría, qué le aconsejaría a esa Ana María Shua de 20 años?
Ah, bueno, nada, que siga así. Que siga así, que va por buen camino. Por muy buen camino, y chicos, gracias Sí, por sí, conectarse. Ustedes también van por buen camino. claro. Doy la palabra al profesor Jairo para hacer el cierre de este maravilloso evento, no sin antes invitarlos a todos para que participen en el club. Recibimos microrelatos, muchos están trabajando con el profe Jairo, con el profe Juan José, pero si en tercero, en tercer o están en un semestre arriba, que quieran colaborar con nosotros, tanto con microrelatos como los chicos de audiovisual, haciendo fotografías o ilustraciones, bienvenidos. Gracias, Ana María, de verdad te lo agradezco estar acá. Angélica, muchísimas gracias. Fue un placer conocerte y hablar contigo. Y le doy paso al profe Jairo para hacer el cierre de este maravilloso evento. Mi profe tiene Muchas ese... gracias, profesora Angélica. Y la verdad, Ana María, hoy ha sucedido este encuentro como precisamente cuando uno lee una novela fascinante y sin darse cuenta ya ha llegado a la última página y dice, ¿cómo? ¿Ya se acabó? O cuando uno está en una fiestita con amigos dichoso y papá y mamá le dicen que ya tienen que salir. Es esa sensación siempre, ¿no? Los momentos de felicidad y alegría parecen ser efímeros, a diferencia de los de angustia y dolor, que aunque sean cortitos, en la realidad dan la sensación de prolongarse mucho más de lo que uno espera. Y creo que todos hemos experimentado eso, ¿eh? Una gran felicidad, un gran placer. Por supuesto, quisiéramos tenerte todo el tiempo aquí, Ana María, escuchando y escuchando y escuchando anécdotas, recomendaciones para tratar de tejerlas todas y, por supuesto, trazar ese camino de letras que nos hemos fijado aquí en la Universidad de La Sabana. De todo corazón, ¿eh? Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias y ojalá oportunidades como esta se repitan una y otra vez. Algún día volveré a Buenos Aires y habrá tiempo para conversar de asuntos distintos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Fue un gran, gran placer estar aquí con ustedes y con los estudiantes. Para mí también ha sido una oportunidad. Gracias. Chicos, un aplauso virtual. ¡Bravo! Muy fuerte. Sí, a todos los estudiantes, profesores que nos acompañaron hoy, muchísimas gracias. Y bueno, tuvimos a Ana María Shua, quien nos ha dado la partida para iniciar este camino de letras.